En esta preciosa mañana que estamos aquí en la casa del Señor, en la iglesia de Jesucristo el Vencedor, la calle Coral 282, en Brisas del Mar, Ponce, Puerto Rico. Y comenzamos esta mañana con el cántico, Él está aquí. Porque el Señor siempre está aquí con nosotros. Darle lo mejor en esta mañana al Señor, hermano José. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro
yo seré. Pastor con nosotros. Dios me los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo el Vencedor. Un saludo a todos, ¿verdad? Un saludo a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hay gente que nos ve por nuestro canal de YouTube. De hecho, el sobrino mío venía para acá y tenía turno y me escribió y me dijo que él lo ve por el sistema porque no puede, va a trabajar. Así que es una bendición, ¿verdad? Porque hay gente que quizás haciendo sus cosas pueden ver, ¿verdad? Y escuchar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este día. Gracias a Dios. Michelle estaba por ahí de momento, ¿verdad? Apareció. Bienvenida, qué bueno verte siempre. Ella es de aquí también, pero a veces se nos escapa un ratito y después aparece. Así que damos gracias al Señor. Bien, amada Iglesia, hoy queremos estudiar la palabra del Señor, que es lo que me gusta, aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Y tenemos un tema interesante, que es la regeneración espiritual, el nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nosotros llegamos hasta aquí, verdad? Usted está aquí no por casualidad, está aquí porque Dios quiso que hoy usted estuviera aquí. A veces uno piensa que son decisiones de uno, pero la Biblia dice que Jehová está en su trono y su reino domina sobre todo. Él nos dirige, nos guía. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos lleva. Así que vamos a, ¿verdad? Los que tienen Biblia, ir a el Evangelio de Juan. Esta es una historia que muchas veces, ¿verdad?, hemos hablado de ella. Mucha gente ha hablado de la historia de Nicodemo. Pero siempre hay algo nuevo que sacar, siempre hay algo nuevo que estudiar. Y vamos a leer, ¿verdad?, 8 versículos. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 8. Vamos a leer, ¿verdad? Si nos podemos poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Los que puedan. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Quiero aprovechar y decirle que el miércoles vamos a empezar a estudiar este libro, el libro de Juan. Vamos a ir capítulo por capítulo. Los miércoles no se pierda, nosotros estamos estudiando la Biblia. Y es bueno porque a veces que hay dudas en nuestra vida y entonces la dinámica de una clase es diferente a una predicación, porque usted se puede hacer preguntas, puede comentar, puede, ¿verdad?, sacar sus dudas y hay cosas que uno no sabe y uno, pues, ¿verdad?, busca información. Pero es importante estudiar la palabra del Señor. Ese es el mapa, ese es el GPS que nos va a llevar al cielo, porque yo no sé si usted sabe que si usted no sabe una dirección, no va a llegar nunca. Nunca va a llegar al sitio si no conoce la dirección. Ahora es fácil con un GPS, pero tiene que ponerle al GPS la dirección para poder llegar. Y el Señor nos dejó su palabra para nosotros alcanzar el cielo y la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 8, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseo era la religión que había allí en aquel tiempo de Jesús. Y dice que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él veía las señales que hacía Dios, ¿verdad?, que hacía Jesús. Y se maravillaba y decía: Dios tiene que estar contigo porque nadie puede hacer esto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo. Cuando Jesús decía de cierto, él que estaba afirmando que lo que estaba diciendo, ¿verdad?, es dándole como una importancia extrema.
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? Eso ya yo lo leí, ¿verdad? Voy por el 5 ahora. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Primero le dijo que no podía ver y segundo le dijo no puede entrar, ¿verdad?, en el reino de Dios. Y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar, ayúdenme a orar. Padre Santo y bueno Dios Todopoderoso, tú que creaste los cielos y la tierra, nos dirigimos a ti, Señor, en esta hermosa mañana. El Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Delante de tu presencia nos presentamos, Señor, para pedirte dirección en esta hermosa mañana, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor, que sea un terreno donde la semilla que vamos a impartir caiga en buena tierra, Dios. Prepara los terrenos, Señor, para que podamos, Señor, ver el reino, Señor, nacer de nuevo en ti, Señor amado. Guíanos y dirígenos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy, amados, vamos a hablar sobre el nacimiento espiritual, ¿verdad? Y este tema es sumamente importante que nosotros lo podamos entender. Así que en esta historia que leemos, ¿verdad?, vemos que Jesucristo habló con un hombre que era uno de los hombres más religiosos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Se llamaba Nicodemo. Era uno de los hombres que tenía mucha influencia allí. Él pertenecía a un lugar que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín en aquel tiempo era como aquí ahora la Corte Suprema. Este hombre era de la Corte Suprema, del Sanedrín de aquel tiempo. ¿Qué hacía el Sanedrín? Pues se encargaba de la ley religiosa, del Torá, ¿verdad?, de esa ley, de los asuntos civiles en aquel tiempo. Y era un hombre, ¿verdad?, que era intachable. El Sanedrín se encargaba de la interpretación de la ley de aquel tiempo y juicios importantes, incluyendo el juicio de Jesús también. Y Nicodemo era un hombre de los más rectos en Israel. Y si analizamos a Nicodemo desde el punto de vista humano, no divino, desde el punto de vista humano, era un hombre ejemplar con una excelente reputación, religioso, conocedor de la Escritura, un rabino, un maestro. Era una persona muy formada en el conocimiento de la palabra, ¿verdad?, de la verdad. Y era un fariseo, que era la religión de ese tiempo. Fariseo quiere decir separado, ¿verdad? Él era separado para estudiar la palabra de Dios y estar en eso nada más, consagrado totalmente en el estudio de las Escrituras. Y la Biblia dice que era uno de los principales, así mismo lo dice, era uno de los principales entre los judíos. Y cuando este hombre viene, ¿verdad?, delante de Jesús, Jesús le dice, en otras palabras, que nada le servía todo lo que él era. Sus títulos, el conocer tanto del Torá, que el Torá era el libro que había antes del Nuevo Testamento. De nada se le servía su conocimiento, su teología, si no nacía de nuevo. Fíjese, si él no nacía de nuevo, todo lo que él sabía, toda su reputación, nada le iba a servir, en otras palabras, ¿verdad? Y Jesús le dice que no iba a entrar al cielo, prácticamente. No puedes ver el reino de los cielos, no vas a entrar. ¿No le parece eso algo terrible? O sea, una persona como esa que conocía tanto de la Biblia, que si usted lo ve a simple vista, dice, no, este hombre ya está caminando en las nubes allá arriba, en el cielo, ¿verdad? Un hombre intachable. Pero un hombre que ante los ojos del mundo era un hombre bueno, iba directito, ¿verdad?, a la condenación eterna.
por un pequeño detalle. ¿Y cuál era ese pequeño detalle? Que no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Así que es importante. Y Nicodemo quiso resolver el asunto preguntándole a Jesús que si tenía que entrar nuevamente en el vientre y nacer. Él era capaz de hacer eso, con tal de entrar al cielo, imagínense. Pero Jesús le dijo, no, yo no te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Así que la pregunta que hoy usted y yo nos debemos hacer, la pregunta que usted y yo nos debemos hacer es, si Dios le dijo a un hombre recto, a un hombre con esa reputación, a un hombre que usted lo ve, no sé si lo quiere comparar con cualquier persona aquí que se conozca la Biblia si Jesús le dijo eso a ese hombre, ¿qué le dirá a la generación que nosotros vivimos hoy en día? Que yo no le tengo que hablar mucho de eso, porque si usted ve las noticias, si usted ve lo que pasa en las noticias donde un joven asesina a su hijo biológico y después dice que el diablo se le metió por dentro. Si usted ve lo que pasa a nuestro alrededor, ¿qué diría el Señor? Imagínate, si siendo ese hombre, como era ese hombre, Nicodemo, no podía entrar al cielo porque no había nacido de nuevo. Imagínate la gente. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Usted y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa desde que Adán y Eva obedecieron a Satanás, allá en el capítulo 3 de Génesis. Desde que ellos obedecieron a Satanás, nosotros nos contaminamos. Nosotros entramos, ¿verdad?, en una contaminación espiritual. El ser humano nace con una naturaleza totalmente dañada y no hay que evidenciar eso mucho. Me dice, cuando usted ve a un niño, usted ve que el niño, por ejemplo, pone 2 bebés de 1 año, año y medio y los dejas un ratito solos ahí y ya tú lo ves uno aruñando al otro. ¿Quién le enseñó eso? Se aruñan la cara y todo. Y cuando tienen 3 o 4 años ya, están en la casa, si está solo, de momento tumba un jarrón y lo rompe. Y cuando la mamá va, ¿qué es lo primero que dice? Yo no fui, fue el viento o un fantasma. Pero no se echa la culpa a él, miente. ¿Quién le enseñó a mentir? Eso viene con el paquete. Eso viene con el paquete. Nosotros venimos así, con esa naturaleza. Así que, y a medida que vamos creciendo, la naturaleza se hace más fuerte, ¿verdad? Y hay veces que decimos, yo no puedo creer que yo haya hecho esta cosa. A veces nos sorprendemos. De hecho, Milagro venía viendo esa noticia que hace 10 años estremeció a la ciudad de Ponce, donde un individuo asesinó a sus 3 hijos, los asfixió y después se ahorcó. Y esa foto que fue viralizada en toda, viendo a ese hombre ahorcado así en la casa, terrible. O sea, el ser humano es capaz de hacer cosas terribles, porque nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa. Pero la buena noticia es que Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que sabiendo Dios que todos nos íbamos a condenar. ¿Por qué? La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Yo estoy tratando de corregirme porque cuando, ¿verdad?, vamos a la funeraria, ay Dios mío, porque era tan bueno ese cuerpo ahí. Nelson, que él era tan bueno. Y nosotros mismos, es que mi hijo es tan bueno. Estamos en contra de lo que dice la Biblia cuando decimos eso. No hay bueno ni aún uno, dice la Biblia. Por eso yo trato, bueno, se porta bien. Pero estamos tan acostumbrados a decir, es bueno, ese nene es bueno. No, mejor decir se porta bien, porque no hay bueno ni aún uno. Eso lo dice la Biblia, Romanos 3:11. No hay nadie bueno, ni uno justo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Pero Dios en su infinita gracia y en su soberanía escogió algunas personas para salvación. Y entre esas personas que Dios quiso por gracia escoger, está usted y yo que estamos aquí. Estamos escuchando esta palabra. Dios, no lo dudes, Dios te escogió para salvación. Dios te escogió para salvación.
Así que tienes que hacerle caso. Vamos a ver. Y Dios te escogió, y quiero explicar un poco lo que quiere decir la palabra escoger. Porque cuando uno habla de escoger, pues hay muchas dudas en la calle, hay mucha, adiós, pero Dios te escogió a ti y a mí no. O sea, la gente, algunos piensan que Dios decide arbitrariamente salvar solo a unos y condenar al resto sin opción. Sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano y Él escoge a quien quiere, pero claro está, la Biblia normalmente se refiere a una elección para una misión. Nosotros estamos aquí con un propósito, no solo para salvación. Dios te escogió. Por ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel. Dice la palabra en Deuteronomio 7:6 que Dios escogió a esa nación de Israel, pero no todos se salvaron. De hecho, Dios tenía el pueblo, lo sacó de Egipto y todo el pueblo iba, y después Moisés subió allá a aquella montaña, se olvidaron, como estuvo 40 días allá, mira, no viene, hicieron un becerro de oro, se abrió la tierra y se tragó a un montón de gente allí que fueron directo al infierno. Lo dice la Biblia. O sea, Dios escogió a Israel, pero no todos se salvaron. Jesús escogió a los 12 discípulos. Él fue, se va a Juan 6:70, y Jesús escoge a 12 discípulos y uno de ellos se perdió, que fue Judas. Así que ser escogido implica responsabilidad y respuesta. Dios quiere salvar a todos, lo dice la Biblia. Si vas a 1 de Timoteo 2:4, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Segunda de Pedro 3:9 dice, no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los elegidos son los que responden en fe al llamado de Dios, los que permanecen en Cristo. Dios llama y el ser humano responde. Dice la Biblia en Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos, ¿verdad?, escogidos. No porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque no todos aceptan el llamado. Entonces queda claro que Dios no predestina a la gente para que se vaya al infierno. Yo te hice nacer a ti para que tú seas y vayas al infierno. No es así. Dios ofrece la salvación a todos. La elección es gracia, llamado y propósito en la vida de cada uno de nosotros. La salvación implica respuesta libre y fe. Necesitamos fe. Ore a Dios si usted quiere, ¿verdad? Porque la fe viene del Señor y tienes que pedirle al Señor que te dé fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios para tomar a una persona pecadora, ¿verdad?, como nosotros, para salvarla, cambiarla, transformarla, para poderla llevar al cielo? ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo lo hace Dios? Pues Dios lo hace a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Si no es por la obra maravillosa del Espíritu Santo, ninguno de los que estamos aquí nos pudiéramos salvar. Todos nos hubiésemos perdido, pero Dios, que es un Dios de gracia, ¿verdad?, una gracia infinita y misericordia, le abre al mundo una puerta de salvación que se llama Cristo. Jesucristo es la puerta de salvación. De hecho, Él lo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, así dijo Jesús. El que por mí entrare, esto está categóricamente, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Eso lo dijo el mismo Jesús en Juan 10:9. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo en nosotros para poder llevarnos a la salvación? ¿O qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra maravillosa, ¿verdad?, en la vida de nosotros? Voy a hablarle rapidito de 7 cosas que hace el Espíritu Santo para que usted tenga conocimiento. Número 1, el Espíritu Santo convence a los elegidos de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, de los versículos 7 al 11. Dice ahí, pero yo os digo la verdad, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, refiriéndose al Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. De tres cosas el Espíritu Santo va a convencer a la gente: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a desglosar rapidito esas tres cosas. De pecado: la gente que no ha nacido de nuevo no tiene convicción de pecado. ¿Qué quiero decir con eso? No se arrepienten porque dicen, bueno, yo no he hecho nada malo. Yo no he cometido ningún pecado. Hay gente que piensa que no peca, que viven en pecado, ¿verdad? Viven en pecado, pero no, y se deleitan en el pecado, pero no hay arrepentimiento, lo quieren hacer, o sea, no hay convicción de pecado. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Lo va a convencer, le va a decir, tú eres un pecador. Esa persona en lo más profundo de su ser va a entender que necesita, ¿verdad?, arrepentirse. Dice de justicia. De justicia. ¿Por qué de justicia? Porque solo Cristo nos puede justificar para ir al cielo. O sea, de la única manera que tú puedas llegar al cielo es por Jesucristo, no por lo que tú hagas. Tienes que tener eso claro. Porque si fuera por lo que nosotros hacemos, pues si yo vengo a la iglesia, pues entonces voy a entrar al cielo. No. ¿Cuánta gente? Bueno, el Señor decía en el capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero la Biblia dice ahí que es por Jesucristo, Él es la puerta. Por eso fue que se sacrificó, porque en el cielo no puede entrar nada con pecado, y entonces Jesús era santo, no había pecado, y vino y se sacrificó y pagó la deuda que nosotros teníamos de pecado para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. O sea que cuando Él dice de justicia, es su justicia, y el Espíritu Santo convence a la gente de que yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada para entrar al cielo con la misericordia de Dios. Creer en Él. Él te dijo que creyeras en Él. El ladrón en la cruz había sido un ladrón toda su vida. Sabrá Dios todo lo que había. Bueno, por bueno no estaba, ¿verdad? Estaba allí, que lo iban a crucificar, no fue por bueno. A Jesús sí que fue por ser bueno, porque ese es el único bueno. Pero ¿qué le dijo? Creyó en Jesús. Y ahí en el último segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no necesitaba nada para estar en el cielo. Y lo otro es de juicio. De juicio, ¿por qué? Porque ya Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y ahora usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que el propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer a la gente, ¿verdad?, al pecador que necesita un Salvador. Otra cosa que hace, número 2, el que hace el Espíritu Santo es que lleva a cabo una obra regeneradora en la vida de todos los que, ¿verdad?, son elegidos y que han aceptado a Cristo. El Espíritu Santo lleva una obra regeneradora. Dice Tito, que es un capítulo que está casi al final de la Biblia, Pablo hablándole un evangelio a Tito. Dice, pero no es un evangelio, perdón, son una de las cartas de Pablo. Y dice Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, te salvó no por algo que tú hayas hecho, sino por su misericordia. Y escuche bien, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. En otras palabras, más sencilla, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros fuimos salvos por pura gracia, no lo merecíamos. Y dice ese versículo que por el lavamiento y la regeneración. ¿Qué es regeneración? Bueno, lo opuesto de regeneración es degenerar. Así que si Dios tiene que regenerarnos, somos unos degenerados. Se oye feo esa palabra, ¿verdad? Todos somos unos degenerados, porque tenemos que regenerarnos. Esa es la condición del ser humano cuando Adán y Eva pecaron allá. Nos degeneramos.
Y el Espíritu Santo, su obra es, cuando uno le entrega su vida al Señor, es trabajar con nosotros para ir regenerándonos. Así que Dios, ¿verdad?, tiene que regenerarnos porque éramos, ya usted sabe, no lo voy a decir más nada para que no se ofenda. Éramos así, pero Dios, ¿verdad?, nos amó y nos salvó y nos sacó de eso. Vivíamos una vida alejada de Dios, pero Dios en su misericordia y en su gracia infinita, cada uno de nosotros nos está regenerando. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que levanta de la muerte, nos levanta a cada uno de la muerte espiritual. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos da vida. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, escuche bien, su grande misericordia nos hizo que renacer. ¿Y qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué significa la palabra nacer? Volver a nacer. Lo que le dijo a Nicodemo. Así que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y eso es algo espiritual. Y usted no lo va a entender ni lo va a sentir. Por eso el Señor le dijo, tú oyes el viento, lo sientes, y tú no sabes ni de dónde viene, a dónde va. ¿Por qué te sorprende esto? Pues eso es lo mismo. ¿Crees que el viento es? Te lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que lleva a cabo una nueva creación en cada uno de nosotros. Es como tomar algo que estaba en ruina. Dice la Biblia al principio, en Génesis, que el mundo estaba desordenado y vacío. Y Dios comenzó a crear las cosas. Si usted lee esos relatos, usted va a ver cómo Dios empezó a crear de lo que estaba desordenado y vacío. Pues eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo mismo que hizo al principio de crear todas las cosas y ordenarlas. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, entra en una persona, hay un nuevo nacimiento, comienza a ordenar, a crear. Y eso lo hace el Espíritu Santo del Señor. Así que es importante. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos ayuda a tener una mente limpia y santa. O sea, nos ayuda a tener esa mente limpia en cada uno de nosotros. Dice Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, vuelve a hablar del nacimiento. Usted nace de Dios. Cuando usted nace, ve, todo aquel que es nacido de Dios, dice ahí, no practica el pecado. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vamos a ver, porque a veces uno oye esto en general y dice, bueno, estaremos todos en el cielo porque aquí nosotros pecamos, fallamos como seres humanos. Pero vamos a ver qué es pecar y qué es practicar el pecado. Para que usted entienda lo que está diciendo Juan ahí. Que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecar para un cristiano es una caída ocasional. Hay arrepentimiento. Hay lucha interna para un cristiano, deseo de obedecer lo que dice la palabra de Dios y no define su identidad. En otras palabras, caer, fallar, equivocarse puede ser algo que uno lamenta, que reconocemos, de lo cual queremos, ¿verdad?, buscar apartarnos de eso. No es un estilo de vida ni tu identidad. El practicar el pecado es otra cosa. Pero el pecar para un cristiano no es un estilo de vida ni su identidad. Hay lucha interna, conciencia, arrepentimiento por lo que hizo. ¿Qué es practicar el pecado? ¿Qué es lo que dice Juan ahí? Que una persona que nació de nuevo no practica el pecado. Bueno, practicar el pecado es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No hay arrepentimiento.
No hay arrepentimiento, no hay lucha. Indiferencia hacia Dios define la identidad de esa persona, porque está todo el tiempo practicando el pecado, ¿verdad? Define esa identidad de esa persona. O sea, es vivir en un patrón continuo, sin lucha, sin arrepentimiento. Es normalizarlo, ese estilo de vida. Justificarlo o incluso disfrutarlo sin intención de cambiar. No quiere cambiar. No reconoce que está mal. No quiere cambiar. Se convierte en un hábito que define su estilo de vida. No hay deseo de obedecer a Dios, aunque la persona diga que cree en Dios. Pero eso es practicar el pecado. ¿Quién entendió eso? Amén, ¿verdad? Ahora, tan pronto una persona se convierte a Cristo, el pecado pierde su poder sobre la mente del nuevo creyente. El cristiano posee las características de un hijo de Dios porque ha nacido de él y pertenece a su familia. Una señal de que has nacido de nuevo es que reflejes las características de quien te creó. Cuando yo empecé en este camino, recuerdo que una de las cosas que más difícil se me hizo a mí era batallar con la mente de mi pasado. Mi pasado pecaminoso. Todo el tiempo tenía esa mente ahí. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice: deje el impío, el hombre de pecado, sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero cuando uno conoce al Señor, pues es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Quizá pueda ser una persona Superman y de la noche a la mañana pues cambia y puede dejar todo, pero es muy difícil cuando uno lleva una vida que lleva arrastrando, que tiene pensamientos y esos pensamientos te torturan, están ahí. Pero a medida que usted vaya haciendo el ejercicio espiritual de su vida, comunicarse con el Señor, comunicarse con Dios, leyendo su palabra que es viva y eficaz. Este libro es vivo. Mire, yo tengo la Biblia en el iPad y no es que yo esté en contra de eso, porque yo todo el mensaje lo pongo ahí. Pero cuando yo voy a leer la Biblia me gusta. No sé, ¿verdad?, si es la edad, porque los jóvenes pueden leer en el iPad y eso. No sé si es la edad, pero cuando yo leo la Biblia, este libro para mí es algo especial. Dice la Biblia que es viva, está viva, porque ese es el Espíritu Santo. Y a veces te muestra cosas tremendas. Y trato de leerla, a veces me voy para la cama y a leerla en el iPad y no puedo. Entonces prefiero, ¿verdad?, sentarme en mi terracita y leer el libro, la Biblia. Y comienzo a leer. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es importante que usted entienda eso. Pero yo estaba diciendo que ya se me fue el hilo, estaba hablando de mis pensamientos. El Señor fue obrando y fue poco a poco. No fue de cantazo. No fue que yo de un día para otro dejé de pensar. Muchachos, esos pensamientos ahí, yo decía: Señor, pero si es que la Biblia dice: deje el impío su camino y deje sus pensamientos, y esos pensamientos me atormentan cada rato, ahí. Pero yo seguía y le pedía perdón al Señor todas las noches, orando, pidiéndole perdón. Uno tiene que realmente pedirle perdón al Señor todos los días, porque como el pecado está ahí, no se ha ido, pero no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. No es como las personas que no conocen al Señor, que no han nacido de nuevo, pues el enemigo hace lo que quiera. Mira lo que hizo con ese pobre joven. En un momento que perdió el control completamente. Es triste, es terrible la vida de ese joven, porque ese bebé está en el cielo, pero ese joven, ¿qué va a hacer de la vida de él con esa mente, con esa conciencia de que asesinó a su hijo? Vivir con eso, terrible. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que llena de amor de Dios los corazones. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en este caminar. Llena de amor de Dios los corazones. El nuevo nacimiento produce un cambio en el corazón y comienzas a aprender a amar.
¿Qué dice Primera de Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, vuelve a decir que es nacido de Dios, o sea, nació espiritualmente. La persona que no ama no ha nacido espiritualmente, lamentablemente. Si en su casa viven los gritos, los insultos, las faltas de respeto, las groserías, cuando todo lo que respira en su casa es violencia, gritos, regaños, humillaciones, tiene que evaluar qué está pasando en su casa. ¿De dónde es que viene el Espíritu? Pero no es el de Dios, porque el de Dios lo que produce es amor. Así que tenga cuidado, porque dice ahí que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La persona que ama lo demuestra con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Se respira paz en el hogar, armonía, oración, hay besos, hay abrazos, hay salmos e himnos espirituales. Pero si en la casa reinan gritos, violencia, grosería, realmente hay que ver cuál es el espíritu que está en tu casa. ¿Qué espíritu es el que te está controlando? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Ese fruto que cuando tú naces el Señor empieza a trabajar en ti es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Eso, oiga, no es que usted no tenga una diferencia, porque usted puede tener una diferencia. Yo he tenido diferencia y me escondo para no gritar y discutir. ¿Ah? Oiga, pero cuando dos personas viven somos diferentes, pensamos diferente, tenemos maneras de pensar diferentes y usted tiene que respetar eso, escuchar a su esposa, a su cónyuge, igualmente el cónyuge tiene que escucharlo. Pero si usted se pone difícil, se pone, ¿verdad?, patrón, y empieza, mira, entonces lo mejor es, mira, se esconde como yo, y después, cuando está más relajado y tranquilo, vamos a hablar ahora, vamos a sentarnos y hablamos con tranquilidad. Y a veces no podemos llegar a un acuerdo porque hay cosas que no, lamentablemente. Pues viva con eso, porque si usted la escogió, viva con eso. Vamos a pasar al otro tema. Este se quedó ahí, pero hay que hacerlo. Eso es lo que dice la Biblia. Una persona que no ama es porque una persona que ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así como la naturaleza de Dios es amor, los hijos de Dios deben reflejar el mismo amor. Si soy un hijo de Dios y Dios es amor, ¿qué tengo que dar yo? Amor. Si usted es un hijo de Dios y Dios es amor, usted tiene que reflejar amor, dar amor. Porque usted no ve un palo de manzana dando china, ni quenepa. Usted ve que un palo de manzana da manzana. Si usted es hijo de Dios, que Dios es amor, de usted tiene que salir amor. Tiene que, y si no sale amor, hay algo que está mal. Y usted trabaje con eso. Y por último, el Espíritu Santo abre la puerta del reino de Dios a todos. Jesús dijo en Juan 10 que Él era la puerta. El que por mí entra es salvo. Pero quiero leer los versículos 3 y 5 nuevamente, para que se vaya con esto. Que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo. Y quizá usted se pregunta, pero ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Porque yo no voy a sentir nada, yo no sé lo que es nacer de nuevo. Oiga, usted tiene que entregar su corazón al Señor, tiene que reconocerle que es el único Salvador, que es la puerta. Él dijo que el que entre por otro lado es ladrón y salteador. Si tú quieres llegar al cielo utilizando otra cosa, entrar por otro lado, Él dijo en su palabra que ese era ladrón y salteador, y no va a poder entrar. Tiene que ser por Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener un corazón humilde y reconocer lo que dice la Biblia.
Por eso el Señor decía, aquel miraré que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Reconocer que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que necesitamos un Salvador. Por eso es que el mundo está como está. Usted ve el mundo que está como está, porque lamentablemente mucha gente no reconoce. Y estamos hablando de personas que van todos los días a la iglesia o sea, son sumamente religiosos. Pero la mayoría de las religiones ponen una condición para entrar al cielo. Todas las religiones ponen condición. Tú tienes que hacer esto, tienes que japarte la cabeza, otro tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para llegar al cielo. Para llegar al cielo es creer en Jesús. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en presente vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es importante entender eso, que es por Jesucristo. Él lo dice ahí muchísimas veces. Y respondió otra vez en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez usted reconozca eso, que necesita a Dios, que reconoce que es un pecador, lo que va a hacer el Señor es entrar a su corazón y el Espíritu que está muerto en usted lo va a vivir. No se va a dar cuenta, pero lo va a vivir. Y cuando vayan pasando los días, ese Espíritu lo va a llevar a que usted, ¿verdad?, se deleite en el Señor, que busque al Señor para que dirija su vida. Esta mañana oraba yo por la juventud de nuestro país, porque me he encontrado lamentablemente con tantos jóvenes viviendo de una manera con una, ¿verdad?, incertidumbre terrible en sus vidas, viviendo que no saben qué va a pasar mañana. Ven algunos no ven ni noticias, pero algunos lo que pasan es oyendo música o qué sé yo. Pero si algunos ven noticias, pues se ponen, ¿verdad?, más ansiosos. No hay trabajo. Fui a plaza en estos días y yo veo una fila así que llega, pero una clase de fila. Y yo decía, ¿pero qué es esto que está pasando aquí? Y yo soy averiguado también. Como la pejita mía que se pasa mirando por la ventana. Y entonces yo arranco para allá y tenía que preguntar, ¿qué pasó aquí? No, estaban buscando trabajo. Que hay una tienda allí, Burlington, que va a abrir. Y yo le decía, pero ¿y por qué tanta? Bueno, que mucha gente desempleada hay en ¿verdad? Pero muchos me decían, no, es que no le da. Tienen 2 y 3 trabajos. Quizás casi todos ellos tienen trabajo ya, muchos de ellos, pero lo que quieren es completar y tener 2 y 3 trabajos. O sea, entonces nuestra juventud, pues, es que yo recuerdo cuando yo estaba bien joven, ¿verdad? Y a veces uno, en la historia, ¿verdad?, que se la he contado 20 veces y de lo que me pasó y que no sabía que si iba a estudiar, qué iba a pasar con mi vida. Pero fíjese que cuando usted pone su vida en las manos de Dios, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También dice que confía en Él y Él hará. Él hará. Entonces cuando usted confía en el Señor, Señor, yo te entrego mi vida, la pongo en tus manos, guíame, dirígeme, ora, y que el Señor, entonces el Señor te va a ir abriendo puertas. Entonces ya tú te quitas una preocupación de encima. La mayoría de los jóvenes no conocen eso. Entonces están tan preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo voy a pagar una casa? Si las casas ahora mismo están, ¿dónde yo voy a vivir? Bueno, tengo que buscar por ahí. Pero todas esas cosas cogen a los jóvenes y los abruman de una manera. ¿Qué voy a estudiar? Entonces tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes, porque en este tiempo, honestamente, ellos tienen... ¿Y qué pasa? ¿Dónde caen ellos? Tantos jóvenes. Esto era lo que iba a decir. Tantos jóvenes que he visto que no pueden dormir si no se fuman un cigarrillo de marihuana, un cannabis. La cuestión esa del cannabis, que lo que está haciendo es destruyendo sus mentes productivas, que lo que hace es que va bajando. Me estaba diciendo una persona que cuando hacía eso,
tú sabes, la persona no, o sea, la compañera pues no, decía, pero ¿qué le pasa a este? Porque a veces como que se iba así y hablaba cosas que él ni entendía. Y cuando él se dio cuenta de eso, inmediatamente lo dejó. Pero hay una cantidad enorme de jóvenes que no pueden ni dormir por las preocupaciones, la ansiedad, y a la vez pues se usan ese tipo ¿verdad?, de sustancias que creen que de hecho esta es la situación, los alivia temporalmente, pero a largo plazo hace un daño terrible a la mente, al bolsillo, a cuanta cosa. Así que vamos a estar de pie y vamos a tener un cántico. Milagro, canta, ponme un cántico ahí para adorar al Señor antes de irnos. Y cántele con gozo al Señor, con alegría. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Padre. Gracias por darnos la vida. Gracias. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Señor. Qué lindo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. Santo, santo. Yo quiero verte. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Abre mis Se ojos, acerca oh el Cristo. glorioso día. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Pero Dios muestra su amor por nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. No podíamos pagar, pero Él dijo, yo pago por ellos. Muy interesante. Así que a la luz de esta palabra, si hay alguien que necesite la oración, si hay alguien que necesite que nuestro pastor ore, ¿verdad? Porque ese relato de Nicodemo es tremendo. Hay que nacer de nuevo. Aquellos que, si hay alguien que necesita la oración, puede pasar al frente. Si no, despedimos, pero quiero informarle algo. Mañana lunes estamos orando por la ayuda. Mañana lunes, si Dios lo permite, nos vamos a estar uniendo a un grupo de hermanos de Iglesia Independiente frente de la plaza. Creo que al lado de donde está, ¿cómo se llama? Los bomberos, creo que al lado de los bomberos por allí es donde nos vamos a estar reuniendo. Nos invitaron, va a estar la hija de Ratsky, Kimi Ratsky, vamos a estar levantando unos clamores por Puerto Rico. Quiero que me escuche bien la iglesia, que hoy está llena. Estamos en un tiempo donde tenemos que aprender la palabra de Dios. La iglesia va a tomar otro tipo de rumbo, y es que no vamos a leer la palabra de Dios.
la vamos a escudriñar. Son dos cosas distintas. Leer y escudriñar son dos cosas bien distintas. Así que este miércoles vamos a comenzar a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el libro de Juan, que es el que se le recomienda a toda persona que comience a leer. Vamos a ir poco a poco, minuciosamente, versículo tras versículo, ¿verdad? Vamos a ir leyendo y sacándole el extracto. Yo comienzo este miércoles para traerles unas herramientas de cómo vamos a estudiar la palabra. Me gustaría que estuviera, ¿verdad?, con nosotros, todos los que pueda e interés aprender de profundidad, porque me estoy dando con el caso de que mucha gente sabe mucho de memoria la Biblia, pero cuando yo voy al contexto, vamos a hablar del contexto, que vamos a traer unos ejemplos, pues ahí pues se me caen. Y no, yo quiero que usted tenga conocimiento, no, esto se dijo por esto y es por esto. Y es una herramienta para eso que vamos a empezar a compartir este miércoles, si Dios lo permite. Está la hermenéutica, la homilética, la teología, y eso lo vamos a cifrar de una forma bien sencillita, ¿verdad? Para que usted pueda entender. Porque cuando a mí me mandan a hacer algún tipo de trabajo con Guillo, vamos a hacer este cuarto, lo primero que tenemos que hacer, tenemos el conocimiento, pero tenemos que buscar las herramientas y diseñar un plan. Vamos a medir, vamos a hacer un battleboard, vamos a hacer esto, nos ponemos de acuerdo. Y queremos que esta iglesia tenga conocimiento en este último tiempo. Porque hay mucho comezón de oír, y lo que se están infiltrando son doctrinas de error y de engaño, pero utilizando la misma palabra. Te buscan un texto bíblico, eso está escrito ahí. Entonces, pues, si uno no sabe, ¿verdad?, eso lo manipulan, y de un texto hacen un pretexto, hacen una teología, y no, perdóname, pero esto no es así. De ahí es donde viene esto de la prosperidad, de sacarle los chavos a la gente, de negociar. Entonces la gente, amén, una cosa que espantosa. ¿Cómo le quitan el dinero a la gente? Y predicadores hablando, escuchaba yo de unos predicadores que usted sabe que eso ni en Alicia, en el País de la Maravilla, es real. Metiéndole embuste a la congregación, y la congregación siempre diciendo amén. Pero nosotros somos distintos. Así que este miércoles le damos una buena propaganda, promoción, para que venga y empiece a estudiar y escudriñar la palabra. Amén. Así que oramos y nos despedimos y pedimos que la paz de Dios, la comunión de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Que Jehová los bendiga, que Jehová los guarde, que Jehová haga resplandecer su bello rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el pueblo de Dios dice amén.